a esperar que comience la grabación. Bien, entonces en este video vamos a hacer un ejercicio básico de la distribución de Poisson, fundamentalmente relacionado al uso de las funciones que nosotros tenemos disponibles en Excel, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos acá el ejercicio, ¿no? Dice, bueno, utilice la tabla de distribución de Poisson para encontrar, ¿no? Entonces, A, si mu, o sea, el promedio, lambda, este sería lambda, es igual a 2.5, allá la probabilidad de que X sea igual a 2, ¿no? Si lambda, el promedio, hemos dicho lambda, es el único parámetro que tiene esta distribución de Poisson, que es el promedio es el promedio del número, ¿no? De ocurrencias, de un recuento en función a una unidad de muestreo, en función a un tiempo, en función a un área, en función a un volumen. Bueno, acá no estamos viendo todavía un ejercicio con la variable bien descrita, sino lo que queremos es ver cómo utilizamos nosotros la función de Poisson. Entonces acá nosotros vamos a poner, por ejemplo, acá el inciso A, ¿no? Lo que tenemos es que cuando decimos mu es igual a 2.5, es como si estuviéramos diciendo lambda, es lo mismo lambda. El parámetro lambda es 2.5, 2.5. Y ahora tenemos acá, nuestra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que y sea igual a 2? Ese es el inciso A. Entonces, nosotros tenemos acá las funciones. Entonces, vamos a colocar acá que y, ¿no? Y en este caso, y ¿cuánto vale? Va a ser igual a 2. ¿No? Entonces, tenemos igual a 2. Bien, entonces nosotros hemos dicho que nosotros que cuando tenemos este tipo de distribuciones, entonces nosotros vamos a tener valores que van a empezar con cero, ¿no? Entonces vamos a tener y, entonces aquí vamos a tener 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a hacer hasta 6. Otra característica importante de esta distribución es que las mayores probabilidades se van a concentrar en los valores más bajos que toma la variable aleatoria. Entonces aquí vamos a tener probabilidad de que y sea exactamente igual a y minúscula, ¿no? Entonces acá vamos a calcular esas probabilidades, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular las probabilidades? Nosotros tenemos acá una función. Nuestra función es Poisson. Poisson, fíjense, Poisson.dist, esa es nuestra función. Poisson.dist. Entonces nos está diciendo, acá tenemos, ¿cuál es el valor de X? Nos dice el valor de la variable aleatoria. Entonces nosotros vamos a colocar el valor de la variable aleatoria, primeramente va a ser para 0, está ahí, ¿no? En la celda A8. Luego tenemos la media es el valor de lambda, 2.5. Y como queremos que sea igual, entonces esto vamos a decir que es falso el acumulado, no queremos que sean acumulados. Bien, y por lo tanto vamos a tener entonces, esa va a ser nuestra probabilidad, ¿no? Nuestra probabilidad. Entonces, esta celda, ¿cómo hemos sacado nosotros? Entonces, ¿cómo hemos calculado la celda de acá, que es la celda B8? Entonces, vamos a colocar acá la celda B8. La celda B8 hemos calculado con la siguiente función. Entonces, vamos a copiar esto. Hemos calculado de esta manera. Hemos dicho nosotros que acá, que primeramente este es el para 0, ¿no? Y de que además es para lambda, acá. Y hemos dicho que es además falso, falso, hemos calculado de esa manera y hemos sacado ese valor, ¿no? Es el mismo que nosotros tenemos acá. Pero ahora estamos colocando acá la formulita la vamos a colocar entonces la celda B8 se ha calculado de esta manera, ¿no? Podemos ver entonces la celda B8 se ha calculado colocando acá igual Poisson.dist, paréntesis A8, que es el valor para 0, B3, que es el valor de lambda y falso.
¿no? Entonces, de esa manera se ha calculado las probabilidades. Entonces, acá nosotros estamos diciendo que dentro de esta distribución de Poisson, el único parámetro es lambda, el que está en color, ahora que lo he coloreado en color amarillo. Entonces, lambda no va a variar porque es el parámetro, entonces, para todos estos que están acá. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener, entonces, vamos a tener, vamos a tener entonces acá que lambda, la celda B3, lo vamos a congelar. Entonces, congelamos esa celda y ahora sí tenemos los valores. Bien, entonces tenemos esos valores. Fíjense, lo que he colocado yo acá, la función es lo mismo que yo tengo acá, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a bajar los valores. Estas son las probabilidades, ¿no? Ahí están las probabilidades. Esas son las probabilidades de ocurrencia. Fíjense, en las primeras, acá tenemos 8%. Bueno, eso lo vamos a colocar también. Tenemos 8%, acá tenemos 20%, 25%, 21%, 13%, 6%, 2%. Y más allá ya van a ser mucho más bajas las probabilidades. Entonces, las probabilidades mayores se concentran en los valores más bajos en esta distribución. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 2? Entonces, la respuesta es igual, nos vamos de que Y sea igual a 2, es este valor. Entonces, ¿cuánto es su probabilidad? Entonces, vamos a colocar acá, colocamos este formato de celda. Bueno, le vamos a dar 3 decimales, ¿no? 3 decimales. Bien, ahí tenemos el 0.257. Y eso en términos de porcentaje, entonces esto será para nosotros, en términos de porcentaje, la probabilidad es 25.65%. Esa es entonces la respuesta correcta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que utilizar simplemente esta función. Bien. Ahora vamos a irnos a las otras preguntas. El inciso B, por ejemplo, ya para hacerlo más rápido ahora, colocamos inciso B, ¿no? Lo mismo que tenemos acá, vamos a copiar, ¿no? Entonces, inciso B, aquí tenemos el inciso B. El inciso B dice, ¿cuánto vale Y igual a 8? Y igual a 8. Entonces, acá vamos a colocar igual a 8. ¿Cuál es la probabilidad de que Y tome un valor exactamente igual a 8? Cuando lambda, cuando lambda, cuando lambda tiene un valor de 8, ¿no? Aquí fíjense, lambda tiene un valor de 8. Entonces, acá vamos a colocar que lambda tiene un valor de 8, ¿no? Bien, entonces acá nosotros queremos ver para Y, ¿cuál es la probabilidad cuando Y toma el valor de 8, ¿no? El valor de 8. Bien, entonces acá vamos a, entonces hacer eso, el ejercicio. Entonces, nuevamente podemos hacer para estos 6 valores, que tenemos acá. Bien, entonces empezamos calculando las probabilidades. Lo único que vamos a cambiar acá va a ser que ahora vamos a poner igual Poisson.dist, ¿no? Y acá el primer valor de X va a ser la celda A22, está muy bien, coma. Ahora el promedio es lambda 8, coma, y queremos que sea falso, ¿no? Entonces, esa va a ser la probabilidad. Entonces, la probabilidad, por ejemplo, es sumamente bajísima, ¿no? Es sumamente bajísima. Y acá, entonces, si nosotros hemos dicho que lo que tenemos que congelar es la celda donde está lambda, que es la celda B17. Entonces, nos vamos a B17 y lo congelamos. Bien, está congelado, entonces ahora vamos a arrastrar los valores. Pero ahora tenemos que irnos mucho más tenemos que aumentar estos valores porque hemos dicho que Y va a ser igual a 8, entonces podemos hacer hasta 10 ahí y lo bajamos los datos. Bien, entonces ahí tenemos los valores de Y igual desde 0 hasta 10. Hemos dicho que esto puede ser más porque también hemos dicho que el espacio muestral en esta distribución, si bien tiene definido que empieza en 0, pero no está definido hasta qué valores puede ir. Entonces, pero sabemos
que las concentraciones de las frecuencias o las frecuencias más altas se concentran para los valores más bajos, de manera que para valores más altos cada vez vamos a tener probabilidades sumamente bajísimas, probabilidades de ocurrencia. Fíjense, hasta 10 ya tenemos acá, simplemente tenemos ya ha disminuido la probabilidad a 9% y ahí, si aumentamos esto más, va a ir disminuyendo. Entonces acá, ¿cuál será la respuesta correcta? La probabilidad de que Y tome exactamente el valor de 8 va a ser entonces igual, nos vamos acá, el valor de que toma el valor de 8 sería ese valor, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros ese valor, ¿no? Entonces podemos, bueno, tenemos ahí la probabilidad y entonces podemos copiar, pegar acá y vamos a tener entonces el porcentaje, ¿no? La probabilidad en porcentaje y justamente va a ser entonces 13.96%, ¿no? 13.96%, esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces estamos ya en el inciso C. Allá la probabilidad de que Y sea igual a 8, pero siendo el promedio, la media, este, teniendo la media un valor de 8, ¿no? Que se constituye esto en el parámetro de la distribución de Poisson, que sería lambda, ¿no? Bien, ¿cómo también podemos comprobar ahora en el siguiente paso que vamos a ver en C? Aquí tenemos entonces C, ¿no? Acá nos dice C. Ahora vamos a hacer, bueno, vamos a cambiar esto, las preguntas. Ahora tenemos acá entonces ahora diferentes valores. Dice lambda es 0,5. Entonces acá lambda 0,5, ¿no? Y no sabemos esta probabilidad ni esta otra. Pero ¿para qué valor ahora queremos calcular? Para Y igual a 1. Para Y igual a 1. Entonces Y vale acá 1, ¿no? Y nosotros ahora queremos calcular la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Bien, si nosotros aplicaríamos la función de probabilidades que nosotros tenemos acá. Aquí tenemos la función de probabilidades, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo que en esta función de probabilidades, esa función es igual a lambda elevado a x multiplicado por e elevado a menos lambda, ¿no? Y todo eso dividido entre x factorial. Entonces vamos a ver si nosotros ahora aplicamos la fórmula, ¿no? Aplicamos la fórmula acá y nos tiene que salir el resultado. Entonces, a ver, acá vamos a colocar igual, no vamos a hacer con la función ahora de Excel, sino con la fórmula que tenemos en la definición de la distribución de probabilidades de Poisson. Entonces, paréntesis dice lambda, entonces lambda, aquí tenemos entonces el valor de lambda, ¿no? Entonces vamos acá lambda, elevado dice a x, entonces vamos a tener lambda elevado a x, entonces acá fíjense, tenemos acá elevado a x, pero x, ¿qué valor toma acá? Toma el valor de 0, entonces vamos a colocar acá ese valor, ¿no? 0, bien, entonces ya tenemos lambda elevado a x, ahora dice esto multiplicado, según la formulita, multiplicado por la base de los logaritmos naturales, pero la base de los logaritmos naturales tiene un valor que es 2.71828, ¿no? Y dice eso tiene que ser elevado a menos lambda, Entonces tenemos acá menos lambda. Bien. Entonces tenemos ahí todo eso. Y nos dice que todo esto se tiene que dividir, todo esto tenemos que dividir entre el factorial de x, ¿no? Entonces vamos a colocar factorial, aquí colocamos factorial de x. Entonces también eso vamos a colocar acá, es la celda A22. Entonces colocamos
colocamos acá y vamos a tener entonces el valor. Este es nuestro valor que hemos calculado. Bien, entonces vamos a borrar los demás. Vamos a borrar los demás valores porque no hemos calculado estos. Bien, entonces fíjense acá que también yo puedo calcular la probabilidad, ¿no? La probabilidad a través de la fórmula. Entonces, si yo tengo acá la fórmula, bien, entonces acá tengo la formulita y con esa fórmula puedo calcular. Entonces acá nos vamos ahora. eh, ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a analizar un poco la fórmula. Tenemos lambda, lambda no tiene que variar, que es la celda B17, entonces acá lo vamos a colocar, lo vamos a congelar, bien. Elevado a x, x sí tiene que cambiar, bueno, 2.71828 también es una constante, menos lambda, menos B17, que también tiene que estar congelado, y A22 tiene que cambiar. Bien, entonces acá tenemos eso. Y nuestras probabilidades entonces serían estas que tenemos ahí. Fíjense, hemos calculado las probabilidades, pero estas probabilidades son con la fórmula, con la fórmula. Ahora nuevamente podemos irnos acá y calcular a través ahora de la función Poisson, Poisson.dist. Y aquí que tenemos que colocar el valor de x, que es 0, luego el valor de la media, que es lambda, ¿no? Que también lo tenemos que congelar. Y finalmente colocamos que es falso, ¿no? Entonces vamos a ver si sale lo mismo. Entonces vamos a tener ese valor. Fíjense, en la primera sale lo mismo, pero veamos qué pasa en los demás si sale el mismo cálculo. Si comparamos, fíjense, sale lo mismo que tenemos calculado. Esto de acá es con la función que tenemos en Excel, y este otro es con la fórmula de la definición de la distribución de Poisson, la fórmula que tenemos ahí, ¿no? Entonces, nos está calculando de la misma manera. Lo mismo podemos hacer acá, en C. Entonces, vamos a tener acá, ¿no? Nosotros en C hemos dicho cuánto va a ser, a ver, en C, si mu es 0,5, hemos dicho 0,5, ¿no? Bueno, eso ya teníamos entonces acá, ¿no? Y hemos sacado para y igual a 1. Bien, entonces podemos hacer D. D también podemos hacer acá. Creo que aquí han puesto el P, ya está bien. Bien, entonces podemos hacer el D, ¿no? Y el D nos dice acá, pregunta, si lambda es igual a 3.7, entonces lambda es 3.7. Bien, este valor no tenemos. Y ahora queremos saber cuánto vale y igual a 0. Y igual a 0, entonces acá lleva a tomar el valor de 0. Bien, entonces acá tenemos eso y nosotros vamos a hacer esto con los... Nuevamente, a ver, vamos a ver acá dónde estamos. Bien, acá estamos entonces, tenemos lambda, tenemos entonces 3.7 y tenemos que encontrar el valor para y igual a 0, ¿no? Aquí está, a ver, vamos a ver nuevamente, de la lambda 3.7 y la probabilidad de que y sea igual a 0. Entonces vamos a tener acá y igual a 0, ¿no? Entonces vamos a tener cuánto vale la probabilidad de que y tome el valor de 0 cuando lambda es 3.7, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tomar, por ejemplo, el primero, vamos a calcular a través de la fórmula, esto va a ser igual, hemos dicho, al valor de lambda, elevado a x. Entonces vamos a tener acá elevado a x, y x es esa celda, y luego multiplicado por, abrimos ahí, el valor de e, que es 2.71828, es la base de los logaritmos naturales, elevado, dice, a menos lambda, que tenemos acá. Bien, y todo eso tiene que estar dividido, todo esto es el numerador, todo eso tiene que estar dividido
dividido entre el factorial de x. Entonces colocamos fact x. Entonces vamos a ver ahora cuál es esa celda. Esa celda tiene que ser la celda, bueno, acá vamos a colocar es la celda, acá, esta celda donde está 0. Bien, entonces vamos a tener toda esa función ahí. Entonces, y ahora le damos enter. Bien, su fórmula, entonces su probabilidad es 0.0247, ¿no? Entonces acá fíjense qué es lo que tenemos de el valor de lambda tiene que ser el mismo para todo para el cálculo de probabilidades en este ejercicio. Por lo tanto, la celda B35 tiene que estar congelada. Entonces tenemos acá y congelamos esta celda y también congelamos acá, congelamos. Bien, entonces tenemos ahí ese valor y ahora nosotros podemos bajar acá, por ejemplo, para 1, para 2, podemos ir hasta 10. Podemos irnos hasta 10. Acá podemos, bueno, estamos calculando ahí las probabilidades hasta 10 y ahora podemos bajar y esas serían entonces las probabilidades de ocurrencia. Entonces, fíjense, aquí tenemos para y igual a 0 es 2.47%, para 1 es 9.1%, para y igual a 2 es 16.9, aquí tenemos 20.8, 19.3, 14%, 8%, 4%, 2%. Acá fíjense ya empieza a ser a partir de 9, las probabilidades ya son sumamente bajísimas. Acá es 0.8%, acá es 0.3%, ¿no? Bien, eso es lo que hemos calculado entonces con la definición de la fórmula, ¿no? Con la fórmula de la función de probabilidades de la distribución de Poisson. Entonces, acá nosotros podemos calcular, hemos dicho también, con la función. Entonces, Poisson.dist. Entonces, calculamos ahí y decimos, ¿para qué valor de x? Para 0. Coma. ¿Dónde está el valor de la media? El valor de la media es lambda y este valor lo vamos a congelar. Lo vamos a congelar. Y luego, ¿quiere que se acumule? No, porque estamos queriendo encontrar la probabilidad de que y sea igual. Bien, colocamos ahí, tenemos entonces esa función, sale la misma probabilidad, bajamos acá y tenemos exactamente las mismas probabilidades. Esta a través de la función, a través de la función de probabilidades, y este a través de la función que tenemos en Excel para la distribución de Poisson. Bien, entonces acá nuestra respuesta va a ser que Y cuando Y toma el valor del 0, su probabilidad es ese valor. Y en términos de porcentajes, podemos decir entonces que tenemos ahí una probabilidad de 2.47%. Entonces, la probabilidad de que Y tome el valor de 0 en esta distribución de Poisson con este valor de lambda es 2.47%. Bien, entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular las probabilidades utilizando tanto la fórmula como la función, ¿no? La función de probabilidades. Bien, ahora entonces vamos a irnos a otro ejercicio, ¿ya? Acá tenemos un ejercicio de la distribución de Poisson aplicado a datos forestales, ¿no? Dice, cierto tipo de árboles tiene retoños. Estamos hablando de los retoños, ¿no? De algunas especies que presentan estos retoños dispersos de manera aleatoria sobre un área extensa con una densidad promedio de retoños, ¿no? Eso es una información que se obtiene, por ejemplo, de estudios anteriores que se han realizado en el área o de la experiencia que tenga algún profesional que esté trabajando y por lo tanto puede hacer una asignación subjetiva de esta densidad, ¿no? Del valor de lambda en realidad. La densidad promedio de retoños es de aproximadamente 5 por 250 metros cuadrados. Eso significa un área de 250 metros cuadrados. Más o menos en promedio se tiene 5 retoños, ¿no? 5 retoños. Entonces tenemos acá, estamos haciendo un conteo del número de retoños, pero en función a un área, ¿no? En función a un área.
que en este caso serían 250 metros cuadrados. Por lo tanto, esta es una variable aleatoria discreta que sí se puede ajustar, que sí podemos calcular probabilidades utilizando la distribución de Poisson, porque justamente es un recuento. ¿Cuál es el recuento en este caso? Es el número de retoños que tenemos en una superficie de 250 metros cuadrados. Entonces, acá vamos a colocar los datos. Bien, entonces, aquí lo más importante es lambda, ¿no? Todo lo que nos está indicando acá es para expresar el valor de lambda. Entonces nos vamos a ir nosotros acá, vamos a ver dónde tenemos lambda. Bien, creo que acá. Vamos a ver, vamos a ver dónde está lambda. Bien, por acá tiene que estar lambda. Bien, lambda tiene que estar en letras griegas. A ver, letras griegas, acá está lambda. Bien, entonces este es el símbolo de lambda, que es el parámetro de la distribución. Bien, entonces acá el valor de lambda, ¿cuánto vale? Es 5 retoños. Entonces acá vamos a colocar el 5, ¿no? Y acá vamos a colocar un poco la descripción, porque es importante esto. 5 retoños, 5 retoños, en 250 metros cuadrados. Bien, entonces esa es bueno, aquí vamos a colocar, bien, entonces aquí tenemos el valor, ¿no? Entonces lambda es 5 retoños en 250 metros cuadrados. Bien, ese es entonces nuestro valor de lambda. Bien, nosotros sabemos ahora que yo requiero solamente saber el valor de lambda, ¿no? Entonces acá voy a colocar x. ¿Qué valores va a tomar? Hemos dicho siempre, no sabemos hasta dónde va a ir, ¿no? Los valores que tome o los posibles resultados, ¿no? Que son expresados por el espacio muestral, pero sí sabemos que en la distribución de Poisson las mayores probabilidades se concentran en los valores más bajos, por lo tanto siempre va a empezar en 0, 1, 2, 3, podemos ir hasta 10, ¿no? Para ver cómo es el comportamiento de la probabilidad hasta valores hasta 10, acá. Bien, entonces tenemos acá para valores hasta 10. Bien, vamos a tener entonces las probabilidades. Bien, entonces tenemos ahí para valores hasta 10. Bien, ahora nosotros vamos a tener acá la probabilidad de que x tome exactamente un valor igual a x, ¿no? Y acá vamos a tomar, ¿no? Bueno, ya que hemos visto cómo se utiliza la función, vamos a tomar en cuenta acá la probabilidad de que x sea menor o igual. Entonces vamos a colocar el símbolo menor o igual a x, menor o igual a x. Bien, entonces tenemos eso ahí. Bien, ahora entonces aplicamos lo que hemos visto en el ejercicio anterior. Vamos a calcular y decir igual Poisson.dist, ¿no? ¿Para qué valor de x? Para este valor, para el que está en la celda A5, que es 0. ¿Cuál es su media? Su media es 5 retoños, 5 retoños. Entonces, este 5 hemos dicho que tenemos que congelarlo porque es el parámetro de esta distribución. ¿Y quiere que sea acumulado? No, entonces falso. Bien, entonces ya tenemos calculado todas las probabilidades de ocurrencia hasta 10. Entonces vamos a tener los valores hasta 10. Esas son las probabilidades de ocurrencia de este ejercicio. Y ahora vamos a calcular lo mismo, pero las probabilidades de ocurrencia acumuladas. Entonces, igual Poisson.dist. Entonces vamos a ver para qué valor de x, para 0, ¿cuál es el valor de la media? Son 5 retoños, ¿no? Ese es el valor de lambda, lo congelamos, y ahora sí queremos que sean acumulados, entonces ahora vamos a poner verdadero. ¿Verdadero? Bien. Entonces tenemos ahora
las probabilidades acumuladas. Entonces vamos a ir bajando. Y fíjense, hasta 10 ya tenemos un 98.6% de toda el área cubierto, ¿no? Entonces los valores de 0 a 10 ya cubren el 98.6% del área, de la curva de distribución de Poisson. Bien, entonces, si queremos, podemos seguir aumentando. Podemos, por ejemplo, podemos aumentar 5 más. Podemos irnos hasta acá, bien, hasta 15. Y podemos ir entonces llenando esos valores aquí. Fíjense, hasta 15 ahora ya tenemos el 99.99% del área cubierto. Entonces, lo que va a quedar para valores de 15 para arriba, superiores, es una probabilidad sumamente bajísimas, ¿no? Y eso también podemos ver acá. Acá la probabilidad, por ejemplo, para que X sea igual a 15, es una probabilidad sumamente bajísima, ¿no? Acá tenemos, a ver, 1, 2, entonces es 0.01%, entonces es una probabilidad sumamente bajísima ahí. Bien, ya tenemos esto aquí en tanto la probabilidad de ocurrencia no acumulada como la probabilidad de ocurrencia acumulada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que graficar, ¿no? Lo vamos a graficar hasta 15. Nos vamos acá, graficamos, bien. Entonces, siempre tenemos que tener esto aquí. Y ahora vamos a ir. Yo quiero que en el eje X estén los valores de 0, 1, 2, 15, etcétera, que son el número de retoños en 250 metros cuadrados. Entonces, vamos a seleccionar datos. Yo quiero, hemos dicho que en el eje X tiene aquí todos estos valores hasta 15. Bien, ya tenemos esos valores. Bueno, entonces en el eje Y vamos a quitar X y los dejamos estos dos, aceptamos. Bien. Este es nuestro gráfico. El color naranja son las probabilidades de ocurrencia no acumuladas y estas barras de color plomo son las probabilidades de ocurrencia acumuladas. Fíjense los dos, tanto las probabilidades de ocurrencia no acumuladas y las acumuladas están en el eje Y principal. Pero este otro lo vamos a llevar ahora, el acumulado, al eje secundario de Y. Entonces, para esto seleccionamos las barras y le damos formato a serie de datos y ahora lo vamos a llevar al eje secundario. Ahora está en el eje secundario, ¿no? Ahora está, y justamente acá aparece ahora la escala de valores. Y ahora le vamos a cambiar más de tipo de gráfico, ¿no? Y nos vamos acá y vamos seleccionando. Este está bien, este está bien, porque fíjense acá, tenemos entonces las probabilidades de ocurrencia no acumuladas representadas por columnas agrupadas que están en el eje primario, y tenemos además las probabilidades de ocurrencia acumuladas que están representadas por las líneas, ¿no? Nosotros podemos cambiar si queremos acá, si queremos cambiarlo, podemos hacerlo. De la misma manera, acá podemos cambiarlo, acá estas columnas agrupadas. Y además, esta probabilidad de ocurrencia acumulada está en el eje secundario y le aceptamos. Bien, entonces, este sería nuestro gráfico, ¿no? De la distribución de Poisson para este ejercicio. Ahora, lo que tenemos que asignar es los títulos de los ejes, ¿no? Y acá lo más importante es en el eje Y colocar el nombre de la variable. ¿Cuál es la variable de estudio? Es el número de retoños, en un área de 250 metros cuadrados. Bien, entonces esa es nuestra variable aleatoria. La variable aleatoria tiene que estar definida en el eje X. Acá vamos a tener, entonces, probabilidad de que X sea exactamente igual a X. También podemos colocar probabilidad bruta, ¿no? Esa es la probabilidad bruta. En cambio, este otro va a ser la probabilidad acumulada, ¿no?
Entonces acá tenemos probabilidad acumulada, que va a ser la probabilidad de que X tenga valores menores. Acá vamos a colocar menores o iguales que X, menores o iguales que X, cerramos, y esa sería entonces la probabilidad de ocurrencia acumulada, ¿no? Entonces tenemos ahí, entonces la probabilidad de ocurrencia acumulada. Bueno, y acá, ¿qué tenemos que colocar? Tenemos que colocar acá la distribución. Esta es la distribución de Poisson, para lambda igual a 5 retoños, a 5 retoños en un área de 250 metros cuadrados. Bien, entonces ese es el gráfico, y ahí tenemos entonces nuestro gráfico, ¿no? Esta es la distribución de Poisson, tanto en términos de probabilidad bruta y también probabilidad acumulada, ¿no? Para un lambda de 5 retoños en un área de 250 metros cuadrados, ¿no? Y ahora con esto podemos responder cualquier pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el inciso A nos dice ahí en el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que un botánico, al escoger aleatoriamente parcelas de 250 metros cuadrados en esa área, en ese lugar, no encuentre retoño alguno en ninguna de las parcelas? O sea, yo voy a tener varias parcelas de 250 y voy viendo en cuántas tengo 1, 2, 3 retoños, pero estoy queriendo ver que en ninguna de esas parcelas yo encuentre los retoños. Por lo tanto, esa es la probabilidad de que X tenga exactamente igual al valor de 0, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, acá la respuesta va a ser, entonces acá, la respuesta sería igual. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor del 0? Nos vamos acá. Bien, esa es la probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad es esta, ¿no? Esa es la probabilidad. Y en términos de porcentaje, entonces, vamos a tener que la probabilidad, entonces, va a ser 0.67%. Entonces, esa sería la probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad no llega ni al 1%, de que no encontremos retoños, ¿no? Bien, hagamos la siguiente. ¿Cuál deberá ser la probabilidad de encontrar más de un retoño? Eso es ahora importante. Aquí vamos a ver. Cuando decimos más de un retoño, estamos hablando de la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, ¿no? A ver, vamos a ver antes. Pero es más de un retoño. Entonces, eso va a ser la probabilidad de que sea mayor a 1. Esa sería la probabilidad mayor a 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a 1? ¿No? Entonces, para encontrar esta probabilidad, nosotros tenemos que ver acá. ¿Cuál va a ser la de que sea mayor a 1 en acá? Fíjense, mayor a 1. Mayor a 1, ¿cuáles son? Empieza en 2, mayor. No dice mayor o igual, dice más de 1, ¿no? Entonces, todo esto, aunque no sabemos dónde va a acabar, pero sabemos que esta es lo que nos piden, ¿no? Y esto para nosotros, ¿a qué va a ser igual? Entonces, vamos a dividir en dos partes acá. Vamos a dividir nuestro espacio muestral en dos áreas. El amarillo es lo que nos piden y el otro es los valores que quedan ahí. Entonces, acá nosotros vamos a decir, de acuerdo a esto, para resolver, fíjense, esto que está en celeste, ¿qué sería? La probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Entonces, vamos a decir la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Aquí vamos a colocar menor o igual a 1, ¿no?
la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, que sería esto lo que está de color celeste, más la probabilidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sería esto de acá? Lo que está en amarillo sería lo mismo que decir la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Entonces, vamos a encontrar aquí el símbolo mayor o igual a 2, ¿no? Eso es igual a 1, ¿no? Porque todas estas probabilidades de una curva de distribución de densidades es igual a 1, ¿no? Entonces, ya tenemos esta relación. Otra cosa que podemos también colocar acá, la probabilidad, otra relación que tenemos, la probabilidad de que X sea mayor a 1, ¿no? Es igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Es lo mismo, mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, bien, eso es lo mismo. La probabilidad de que X sea mayor a 1, como podemos ver acá, esto es mayor a 1, el amarillo, es lo mismo que decir la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, ¿no? Bien, por lo tanto, de acá nosotros vamos a despejar, ¿no? Vamos a despejar, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor, ¿no? La probabilidad, entonces vamos a despejar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Entonces aquí vamos a tener, esto va a ser igual, bien, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Bien, entonces ahora tenemos esa relación, fíjense. Lo único que estoy haciendo de esto que está ahí, estoy despejando la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, ¿no? Entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 va a ser igual a 1, menos, esto pasa al otro lado, la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Bien, y por lo tanto esto va a ser igual, por lo tanto esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad, dice, de que X sea menor o igual a 1. Nos vamos ahora acá. La probabilidad de que X sea menor o igual a 0, menor o igual a 1, es ese valor. Entonces, esta es la respuesta correcta. Entonces, la probabilidad de tener acá, vamos a colocar esto simplemente con 3 decimales. Bien. Entonces, o podemos aumentar. Sí, está bien con 3 decimales. Y ahora nosotros vamos a decir que la respuesta correcta acá, ¿no? La respuesta correcta entonces es que la probabilidad de tener más de un retoño en los 250 metros cuadrados, ¿no? Es de 95.96%. Esa es la respuesta correcta para el inciso B. Entonces aquí tenemos el inciso A y el inciso B. Entonces, esas serían las respuestas correctas para este ejercicio de la distribución de Poisson, ¿no? De la distribución de Poisson. Entonces, si alguien nos preguntaría, y si nosotros podríamos añadir otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a lo sumo? Yo estoy añadiendo otra pregunta más. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, C. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar, de encontrar, de encontrar a lo sumo, por ejemplo, tres retoños en los 250, metros cuadrados? Bien, entonces acá, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a lo sumo tres retoños? Y cuando decimos a lo sumo, nos estamos refiriendo a la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Entonces vamos a ver, menor o igual a 3. Entonces vamos a tener menor o igual a 3. Entonces, esta es nuestra pregunta, ¿no?
¿Cuál es la probabilidad de encontrar a lo sumo 3 retoños de este árbol en 250 metros cuadrados, en parcelitas de 250 metros cuadrados? Entonces acá la respuesta va a ser, nos vamos acá, igual, la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Entonces nos vamos acá, aquí tenemos los acumulados, es menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 2, menor o igual a 3. Esta es la respuesta correcta, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener entonces acá, ¿no? Vamos a tener entonces que esto sería en términos, ahí tenemos, bien, le vamos a dar formato de celda y le podemos dar 4 decimales. Bien, ahí tenemos, ¿no? Y eso sería en términos porcentuales, en términos de porcentaje, vamos a tener que esto sería entonces 26.5%, ¿no? Entonces sería 26.5% ahí, ¿no? Entonces ahí esa sería la probabilidad de fíjense acá, estamos viendo justamente acá es 26.5%. Entonces la probabilidad de encontrar a lo sumo 3 retoños en estas parcelitas de 250 metros cuadrados, entonces es de 26.5%, ¿no? Entonces, si yo tengo varias, ¿cuál es la idea acá? La idea es que tengamos varias parcelitas de muestreo de 250 metros cuadrados. Si yo selecciono al azar cualquiera de esas parcelas, entonces la probabilidad de tener a lo sumo, ¿no? A lo sumo 3 retoños es de 26.5%. Entonces, más o menos es una cuarta parte la probabilidad, ¿no? Que sería el 26%, que está muy cerca a 25%. Bien, entonces, esa sería la forma en que nosotros tenemos que resolver los ejercicios en la distribución de Poisson. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a detener el video, la grabación.